Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Señores, ahí están de nuevo los médicos que no se pudieron poner de acuerdo en la reunión que tuvieron con el Poder Ejecutivo. Habían proclamado que tenían un llamado a huelga que supuestamente comenzaba en el martes pasado, este martes que pasó. Se frenó supuestamente por esa reunión que se hizo. Hoy vimos en la prensa que los médicos vuelven a la carga. Esta vez están llamando a una huelga a todos los hospitales por 4 días, rechazando y calificando la oferta que le hizo el gobierno de un 10% de ajuste salarial, cuando ellos aspiraban a un 70% de ajuste salarial. Yo creo que independientemente del tiempo en que vienen luchando los médicos por un adecuado salario, y en estos días nos sorprendimos de ver lo que realmente se le está pagando a un médico, a nivel de los hospitales, a nivel del internado y todo esto. Y realmente vale la pena que ellos puedan recibir un salario que pudiera ser hasta el doble de lo que reciben. Pero resulta que nosotros estamos viviendo en una situación muy especial en la República Dominicana. Pasaron 4 años. Se dice que el gobierno se endeudó por encima de las posibilidades recaudatorias del país, que sumó un endeudamiento que sobrepasa los 45 mil millones de dólares. Eso es independientemente del uso que le hayan dado al dinero y de si la gente está o no está conforme, o si la gente puede o no puede ver los resultados del uso de ese dinero. Pero el punto es que se crearon las condiciones, o las condiciones surgieron como consecuencia de las decisiones que se tomaron. Quizás no fue planificado, quizás sí lo fue, quizás se apostó a que ahora íbamos a tener la implementación de la reforma fiscal. Y entonces, de repente, el gobierno se encuentra desde el punto de vista financiero entre la espada y la pared. Ha tenido que darle paso a una serie de gente. Se habla de que se está teniendo una nómina supernumeraria en muchísimas entidades públicas. Mucha gente ha estado entrando a trabajar. Recomendaciones de todos y cada uno de los dirigentes del partido de gobierno para una institución o para la otra. Y encima de eso, los salarios que se están jugando tampoco son salarios bajitos. Hay muchos salarios que son buenos. Entonces, en ese reparto del botín de guerra, se estaba contando con ingresos adicionales que no llegan ni van a llegar desde el punto de vista de la reforma fiscal. Y en ese contexto, vienen los reclamos de los maestros, vienen los reclamos de la clase médica y del colegio médico. Y entonces se plantea una huelga de 4 días sin pensar en que esto va a costar vidas o podría costar vidas. Yo creo que no es el momento para forzar una jugada con el deterioro del sistema de salud a nivel nacional, poniendo en juego la salud y la vida de mucha gente en todo el territorio nacional. Yo creo que no es el momento para eso. Probablemente haya que aguantarse como se está aguantando todo el mundo en este país.
porque la clase media de este país está igual, en la misma situación. Y lo decíamos en los comentarios anteriores de la mañana. Es un solo país, pero parecería que cada institución, cada sector, cada gremio cree que el país le pertenece solamente a ellos. Y por ese mismo tipo de luchas, en el pasado, se logró algo que se pensaba que iba a ser un éxito y que todavía no se ve ni un milímetro de ese éxito, con el famoso 4% que se le asignó a educación, un 4% del Producto Bruto Interno. O sea, no es que estamos haciendo un presupuesto de cuáles son los gastos que tenemos, cuáles son las necesidades que tenemos reales, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que vamos nosotros a implementar y cuánto cuesta financiarlos? No. Es un 4% del Producto Bruto Interno. No importa lo que ustedes hagan ni lo que ustedes necesiten. Entonces, a mí me parece que esa no es una decisión racional. No es una decisión racional. Si se hace un presupuesto, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, y cuando se totalizan todos los proyectos y todos los gastos que hay que incurrir, solamente se consume el 2.5% del Producto Bruto Interno, porque hay que darle adicionalmente a eso, que es el gasto real, el 1.5%. A mí me parece, honestamente, que ese esquema de financiar las actividades de educación que no han dado resultado, porque la República Dominicana sigue ranqueada en los últimos lugares a nivel educacional, vivimos quedando muy mal a nivel de matemática, a nivel de lengua española, a nivel de lo básico, y no se justifica entonces que tengamos sectores importantes del país totalmente descuidados, como es por ejemplo el deporte. En estos días, el ministro de Deporte decía que a partir de enero todos los atletas élite van a recibir el doble del salario. Yo lo veo bien y me preguntaba, ¿de dónde va a salir el dinero? Ahora vemos este reclamo de un 70% de incremento a los salarios de los médicos. ¿De dónde va a salir el dinero? Y yo propongo que ese porcentaje del 4% a educación se actualice y se lleve a un 2.5%, ¿verdad? Y que entonces ese 1.5% que no sería entregado a educación se divida, ¿verdad? Dándole la mitad de eso a salud pública para que puedan cubrirse no solamente el salario de los médicos, que sean salarios adecuados, sino otros gastos, y la otra mitad pasarla a deportes para que definitivamente ese ministerio y la actividad deportiva en el país deje de ser la cenicienta. Pero tiene que ser en base a criterios racionales, tiene que ser en base a establecer realidades, presupuestos de cosas que son realmente útiles. No es comenzar a presupuestar para que entonces por el mismo tigueraje que se tiene en el manejo de la cosa pública, todo lo que no se gaste en el último trimestre se pierde y nos volvemos locos. Es que no puede ser así. Si no fue necesario gastar esos 100 millones de pesos, que se queden sin gastar. Mejor que no se hayan gastado y se tiene para otra actividad. Pero la mafia, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la cultura política de nuestro pueblo no lo permite, porque lo que queremos es seguir en la cojioca,
seguir en el reparto del botín. No es que queremos realmente satisfacer las necesidades de las entidades públicas en base a los niveles de eficiencia del servicio público. No. Es que se me antojó a mí que yo voy ahora a meterme en este proyecto. Pero ¿para qué usted se va a meter en ese proyecto? Si ya el problema estuvo resuelto en esa entidad pública, porque hay que seguir jodiendo. No podemos tener 1 año, 2 años de tranquilidad en el sector público. Tenemos que vivir inventando, creando las condiciones para asignar recursos, porque necesitamos sacar por debajo de la mesa lo que nos toca y cambiar un mafioso por otro, proseguir con la mafia y con el deterioro de los recursos públicos y con el enriquecimiento ilícito descarado que hay aquí en este país. Históricamente, no estamos hablando del gobierno del cambio, que ha demostrado que es más de lo mismo. Es la cultura política que tenemos por décadas, que hace que sencillamente no seamos realmente un sistema democrático, un sistema justo, equitativo, inclusivo. No, esto es para un grupito. Solamente un grupito puede disfrutar de ese botín y se lo reparten. Y no nos importa el país y no nos importa la nación. Entonces yo creo que si educación no ha dado pie con bola, porque no ha dado pie con bola, ¿por qué tenemos que seguir dándole fijo el 4% del Producto Bruto Interno? Si sus gastos solamente necesitan el 2%, ¿por qué hay que darle un 4%? ¿Cuáles son las necesidades reales que tiene el Ministerio de Educación? ¿Y cuánto cuesta? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si estamos quedando por debajo, entonces el dinero excedente no hay por qué darse a la educación. Si hay áreas y sectores importantes, como acabo de decir, que es el deporte, que ha sido olvidado por décadas, y queremos medalla, pero no queremos gastar un centavo en el deporte. Entonces, ahí están los médicos. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar otros sectores que también necesitan recursos. Pero ¿cuántas entidades estúpidas se han creado en República Dominicana? Yo no sé cuántas pendejadas se han creado en los últimos 20 años. Por donde quiera hay un nombre raro y eso supuestamente es una oficina. Oficina técnica para el arroz. Oficina técnica para el arroz con habichuela. Oficina técnica para el maíz sembrado. Oficina técnica para el maíz sancochado. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hay que darle espacio a los compañeritos. Y si mi partido gana, hay que darme empleo. Y yo puedo estar bien, pero tú vas a estar mal. Porque entonces quítate tú para ponerme yo. No nos interesa. No es porque tú tienes el talento, tienes la capacidad, tienes la experiencia, tienes la vocación. No, nada de eso es importante. Lo importante es que tú seas compañerito, compañetriota o camarada. Y si tu partido ganó y tú estás pegado, ¿verdad? Entonces tú tienes el chance. Y ese que va a ser tu jefe tiene la bocaza para salir a decir lo que le dé su gana, porque va a tener cobertura. Y todo lo que diga o haga va a tener cobertura. Y siempre van a decir que hizo lo bueno. Y que todas las cosas que se hacen son positivas. Porque la prensa estuvo comprada y está comprada. Los medios se deben a sus clientes, igual que una empresa cualquiera. Entonces, si el cliente que me da trabajo a mí, que me publica, que me gasta dinero en anuncios, yo no lo voy a maltratar. Y eso pasa. Por eso, cuando se cambia de gobierno, los clientes siguen siendo las entidades públicas, que son las que más dinero gastan en publicidad, pero cambió el gobierno y ahora mi relacionado no es Juan, sino Juana. Pero sigue siendo educación,
sigue siendo deporte, sigue siendo hacienda y así sucesivamente. Pero, finiquitando con este tema, no es prudente pensar en huelgas en este momento. El país no está para eso. Y hay que pensar muy bien si se mantiene ese 4% de educación, porque con los resultados que ha dado desde que se puso eso hasta la fecha, que ha sido un fiasco total, no merecen el 4%. Gracias por habernos acompañado con estos comentarios en el día de hoy, en la fuerza de la verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. La verdad siempre sale a flote. Así que no importa lo que digas o hagas, tus palabras no importan, porque la verdad de lo que tú eres sale a flote. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en la fuerza de la verdad.